Saludos, bendiciones en este precioso día una vez más, que el Señor nos permite poder utilizar estos medios para llegar hasta donde tú te encuentres y poder compartir una porción de la palabra, una palabra que produce fe, una palabra que anima a continuar caminando en esta jornada. Amén. Oramos que la recibas con un corazón dispuesto a escuchar la enseñanza y la palabra del Señor en este cortito devocional que hemos titulado El poder de orar. Amén. Tenemos que tener la claridad que hay poder cuando oramos y sobre todo las palabras, el poder que tienen las palabras cuando abrimos nuestra boca y podemos orar y declarar las promesas de Dios hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, hacia lo que nos rodean, en cualquier circunstancia que podemos estar viviendo. Amén. Cuando abrimos nuestra boca en clamor, en oración, en búsqueda de Dios, en declarar la palabra, tiene poder. Y quiero utilizar una porción de la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Una palabra muy preciosa, ¿verdad? Que nos trae una enseñanza poderosa, ¿verdad? Cuando uno habla la palabra con autoridad y sobre todo con fe. Dice la Escritura en Marcos 11, de versículo 20 en adelante, dice la palabra de Dios: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, escuchemos, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24. Entonces os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiráis y vendrá. Wow, qué poderosa historia que podemos encontrar aquí en la Biblia, porque Pedro estaba sorprendido de mirar la higuera que Jesús había maldecido se había secado. Amén. En el contexto miramos que esa higuera no tenía fruto. Por eso el Señor Jesucristo le ordenó que se secara. Y es donde quiero llegar al punto que cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra o una oración con autoridad, con fe, va a producir algo, va a producir un cambio, va a haber un cambio, algo va a producirse, porque las palabras que oramos y decimos con fe van a producir algo en el nombre de Jesús. Amén. Siempre es muy importante tener en cuenta que cuando Dios te da una palabra, no importa el tiempo que pase, la palabra se va a cumplir. Hay momentos que tardan periodos largos para ver la palabra cumplirse o la promesa cumplirse, pero no importa, no desmayes. Si Dios te ha enseñado algo, una promesa, la palabra se cumplirá. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro corazón esté despierto a las cosas del Espíritu. Así es, lo voy a repetir. Tener un corazón despierto, atento, alerta a las cosas del Espíritu. Amén. No descartar la palabra de Dios, amén, que se ha declarado sobre tu vida. La palabra de Dios tiene poder. Cada promesa que encontramos en el libro, en la palabra de Dios, amén, se va a cumplir en nosotros. Pero toma un nivel, ¿cómo lo podemos decir? Sí, para poder llegar a ese nivel de transformación, es necesario que la palabra se cumpla en nosotros. Amén. Para que la palabra se cumpla, tenemos que llegar a ese nivel de transformación, ese nivel de creer a Dios, ese nivel de seguridad que la palabra se cumplirá. Amén. Para poder experimentar, una de las cosas, tenemos que tener fe y tenemos que aprender a creer. Así es, fe y creer van de la mano, amén. Y no solamente aprender y tener la fe, sino tenemos que confiar, amén, porque no es lo mismo creer y confiar. Mucha gente cree, pero no confía en el proceso, no confía en el camino, no confía cuando las cosas se miran lo contrario, ¿verdad? Confiar nos lleva a otro nivel, a otra etapa, mejor dicho, así es, en un nivel de otra etapa diferente en la vida del creyente, amén. ¿Por qué? Porque nadie puede perder la fe, no que no la puede perder, perdón, la gente puede perder la fe, pero hay mucha gente que tiene fe,
Pero lo que muchas veces la gente pierde es la confianza de seguir creyendo. Así es, esa es la clave. La gente puede tener fe, pero no tiene la confianza en el Dios de la Biblia, en el Dios que proclamamos, en el Dios que predicamos. Amén. Pero es una de las cosas muy importantes que tenemos que comenzar a aprender a obedecer. Amén. ¿Y por qué tú obedeces? Porque tú confías en el Dios verdadero. ¿Por qué tú crees? Porque tú estás confiando que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Es algo tan poderoso porque tú no puedes obedecer si no crees. Y tú no puedes creer si no confías en Dios totalmente. Nuestra confianza tiene que estar completamente depositada en Dios. Amén. Por eso es muy importante que aprendamos cómo creer, cómo obedecer, y miraremos nuestra vida transformada. Cuando realmente aprendemos a obedecer y a creer sin dudar al Señor, empezamos a ver nuestra vida transformada de una manera diferente. Amén. Cuando comenzamos a confiar en Dios plenamente, vamos a ver que lo que Él ha dicho en su palabra, se cumplirá. Y cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad, la confianza, comenzamos a actuar diferente. Comenzamos a caminar diferente, comenzamos a tener esa fe, esa esperanza, esas fuerzas diferentemente. ¿Por qué? Porque estamos confiando plenamente en el Señor. Amén. Lo que Él ha declarado en su palabra. Acordémonos del rey Saúl. Amén. Su problema que él tenía fue no obedecer. Saúl creyó, pero no aprendió a confiar en Dios en el medio de la guerra, en el medio de la adversidad. Él creía en Dios, pero no confiaba en Dios. Y fue lo que lo llevó a él a cometer un error y consultar en lugares donde no debía consultar. Comenzó a comportarse de la manera que no debía comportarse. Creía en Dios. Era el rey de Israel, servía al Dios de Israel, sabía quién era el Dios todopoderoso, pero perdió su confianza en Dios. Cuando el ejército, cuando estaba en pruebas, cuando estaba en luchas, amén, Saúl prefirió ir a consultar en el lugar equivocado. Y yo creo que eso es lo que muchas personas enfrentan en estas temporadas, amén. ¿Por qué? Porque se les hace complicado obedecer, se les hace complicado confiar en Dios, amén. Dice Marcos 11:23, de cierto os digo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que él dice, le será hecho, le será hecho. Amén. No dudar es una clave muy importante para el creyente. No dudar, aleluya. Amén. Desde el punto de vista humana pudiera ser una locura. Amén, pero la Biblia dice que de lo insensato, amén, dice Dios ha escogido de lo insensato del mundo para confundir a los sabios. Para mucha gente es una locura que caminemos en fe. Es una insensatez que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Amén. Pero la Biblia es tan clara, dice que de lo insensato del mundo escoge Dios para confundir a los sabios. Dios está buscando gente insensata, gente incapaz, gente descalificada que se atreva a creerle a Dios. Aleluya. Amén. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, amén, no podemos caminar desconfiando de Dios y dudando. Amén. Esa es la manera que tenemos que hablar, con la certeza, la convicción, la confianza que el Dios que servimos es un Dios de poder. Aleluya. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Amén. Y eso es algo tan precioso. ¿Por qué? Porque Dios no espera que las cosas estén en orden para poder hablar, sino las cosas se ponen en orden cuando Dios habla por medio de su palabra. Esa es fe, esa es confianza, es tener la certeza que todo lo que le pedimos al Señor sucederá. Amén. Por eso quiero, antes de concluir, recordarte que lo que tú confiesas con tu boca tiene poder. Lo que tú hablas con la autoridad de Dios tiene poder. Amén. Puede cambiar la situación. Dice la Biblia que cuando ellos venían de regreso, se dieron cuenta que la higuera se había secado. Pasando por la mañana, se había secado desde la raíz. Entonces Pedro se acordó y le dice al Señor Jesús,
la higuera que maldiciste. Y Jesús le dice, tener fe en Dios. De cierto os digo, cualquiera. Escucha la palabra clave, cualquiera. Dios no hace excepción de personas. Él solamente quiere gente que se atreva a confiar en Dios. Quiero decirte antes de concluir, ten fe en Dios. Jesús explicó este milagro. Jesús nos dio ese ejemplo del resultado de una oración hecha en fe. El resultado de una oración llena de confianza. Él animó a sus discípulos que estaban maravillados. Los discípulos estaban sorprendidos. Amén. Pero Jesús les da una tremenda enseñanza. El poder que tiene la oración. El poder que tiene cuando tú declaras con autoridad su palabra. Esa autoridad que Jesús nos ha dado. Y cuando dependemos completamente del Señor. Podemos mirar esa respuesta de esa promesa a través de la oración hecha en fe. Por medio de cada discípulo del Señor que se atreve a creerle a Jesús. Amén. Es algo tan poderoso. Amén. Cuando nosotros activamos nuestra fe en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier adversidad. Amén. La oración todavía tiene poder. Aleluya. Amén. Quiero concluir diciéndote en esta hora. Amén. Es importante creerle a Dios, es importante declarar su palabra, pero también es importante seguir confiando en el Señor. Amén. Y tenemos que hacer esa oración que honra a Dios. No vamos a pedirle a Dios una oración, una petición, cosas para levantar nuestro ego, cosas para nosotros ser exaltados o promovidos. Cada oración que hagamos y petición tiene que ser algo que honre a Dios y que esté conforme a su palabra. Amén. La Biblia nos dice que clamemos a Él y traigamos nuestras peticiones a sus pies. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Hay tres cosas que quiero recordarte en esta hora antes de concluir. Creer, pensar, creer, meditar y decir van juntos. Así es. Porque cuando tú crees, tú lo vas a pensar en tu mente, en tu pensamiento, en tu corazón, y luego lo vas a hablar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante hablar. Es importante abrir nuestra boca. Es importante declarar las maravillas de Dios, declarar sus promesas a nuestro alrededor, saturar, llenar la atmósfera de fe. Amén. Dios nos ha dado una palabra, amén, para nosotros poder utilizarla. Amén. Pero quiero recordarte, solamente esa palabra funcionará cuando estemos de acuerdo al plan y al propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Antes de concluir, una vez más te recuerdo el poder que tiene la oración. Requiere fe, requiere autoridad, requiere confianza, requiere creerle al Señor. Amén. De este día en adelante es imposible que camines una vida de temor, una vida de duda, una vida de incertidumbres. Atrévete a creerle a Dios, cualquiera que dijera ese monte. Wow, Dios no hace excepción de personas. Lo único que Él quiere es un corazón rendido, un corazón apasionado que se atreva a confiar en el Señor. Amén. Te dejo con este corto pensamiento de la palabra. Ponlo por obra, medítalo, lee la Escritura ahí en tu propio tiempo devocional. En Marcos capítulo 11 del 20 en adelante, y vas a mirar esa preciosa parábola. Y yo oro que el Espíritu Santo te abra los ojos de tu entendimiento y puedas cautivar el poder de la fe, el poder de la oración en el nombre de Jesucristo. Ponlo por obra, que el Señor te bendiga. Por favor, recibe un abrazo, un saludo de tu servidor, el pastor Edgar Rivera. Ayúdame a compartir este video a través de tus redes sociales, porque yo estoy seguro que hay alguien de tus amigos, alguien de tus contactos que necesita escuchar esta palabra. Quizás está atravesando un momento turbado en su vida, pero la oración, la declaración de fe tiene mucho poder. Te dejo con eso, que el Señor te bendiga y nos miramos pronto. Hasta luego. Bendiciones.